programa de hoy, Papa Emérito Benedicto XVI niega acusación de haberse reunido con sacerdote abusador de menores. Gobierno federal acelerará trabajos para rehabilitación de Catedral Metropolitana de México. La ciudad de Bari se prepara para recibir al Papa Francisco. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias. Soy Silvia Ordóñez. Gracias por estar con nosotros acabando la semana. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Iniciamos el noticiero contándoles que el Papa Emérito Benedicto XVI negó las acusaciones que se le habían hecho de tener cercanía con un sacerdote alemán abusador de menores. Veamos. Hace unos días, el Papa Emérito Benedicto XVI ofreció una entrevista al diario católico Die Tagespost, con la intención de poner fin a las especulaciones que lo acusan de haberse reunido personalmente con el padre Peter Hüllermann, sacerdote acusado por abuso sexual a menores. Al respecto, el programa Frontal 21 de la emisora alemana ZDF alegó un supuesto encuentro entre el clérigo condenado y el Papa Benedicto XVI cuando éste era arzobispo de Múnich y Friesing. Por su parte, el Papa Emérito negó tales acusaciones, indicando que en esa ocasión visitó en realidad al obispo auxiliar Henrik von Soden-Fraunhofen. Según se sabe, el Papa Benedicto XVI fue obispo encargado de la ciudad de Múnich solo por un periodo de 5 años. Y luego se trasladó a Roma para responder al llamado de San Juan Pablo II de servir como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe el 25 de noviembre de 1981. Cabe señalar que el notorio caso del padre Hüllermann, más conocido como Padre H., quien fue removido de su cargo en 2010, ha estado en el ojo público de Alemania durante muchos años y se considera uno de los más emblemáticos cuando se habla de la crisis de abuso clerical en el país. Importante la aclaración que ha hecho el Papa Emérito Benedicto XVI porque no fue una acusación menor y por supuesto también porque no está bien el compartir noticias falsas que desvirtúan la realidad y la verdad. Y también creo que esto nos atañe a todos nosotros cuando queremos compartir alguna noticia por medio de WhatsApp o de redes sociales. Es importantísimo verificar las fuentes de donde estamos enviando la información. En otras noticias, el Vaticano ha informado que el próximo 2 de marzo se realizará una jornada de estudio sobre los documentos del archivo del pontificado del Papa Pío XII. Conozcamos los detalles. El próximo 2 de marzo, el Archivo Apostólico Vaticano realizará una jornada de estudio en el Instituto Patrístico Augustinianum para presentar las posibles vías de investigación de los textos relativos al pontificado del Papa Giovanni Pacelli, o más conocido como Pío XII. Al respecto, el Papa Francisco explicó su decisión de abrir este expediente con la certeza de que el análisis histórico realizado evalúe los momentos de exaltación del Papa Pacelli y las serias dificultades que tuvo que afrontar debido al dramático contexto de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Por su parte, el obispo Sergio Pagano, prefecto del Archivo Apostólico Vaticano, expresó que la espera por la exposición de dichos escritos tardó un aproximado de 15 años debido al exhaustivo trabajo de enumeración y seguimiento del protocolo establecido. Asimismo, contó que los fondos relacionados con el Papa Pío XII contienen importantes registros sobre la posición del pontífice con respecto al comunismo y absolutismo, las miles de prácticas caritativas realizadas en su pontificado y las relaciones de la Santa Sede con los regímenes totalitarios. Continuando con las noticias, el Papa Francisco viajará este fin de semana a la ciudad de Bari. Conozcamos los detalles. Con miras a la clausura del encuentro de reflexión y espiritualidad titulado Mediterráneo, Frontera de Paz, organizado por la Conferencia Episcopal Italiana, se vienen realizando los preparativos para la llegada del Papa Francisco este domingo 23 de febrero a la ciudad de Bari, puesto que allí el Santo Padre presidirá el cierre de dicha reunión con una Santa Misa. Según se dio a conocer, ya se encuentra casi todo listo para el arribo del pontífice,
quien partirá en helicóptero desde el Vaticano hasta la Plaza Cristóbal Colón en Bari, para luego ir a la Basílica de San Nicolás, venerar las reliquias que se encuentran allí del santo y más adelante visitar a la comunidad de padres dominicos. El obispo de Roma saludará a las personas que estarán afuera de la basílica para luego trasladarse en coche hacia la avenida Vittorio Emanuele II y celebrar la Eucaristía. Finalmente, se calcula que miles de fieles asistirán a escuchar las palabras del Papa Francisco, así como también unos 500 sacerdotes y 600 religiosos. Es por ese motivo que para este evento se movilizarán cientos de voluntarios y 400 agentes de comunicación. Por otro lado, les contamos que mediante una carta los obispos de Ucrania hicieron una corrección fraterna a sus pares alemanes. Veamos. Hace poco, los obispos de Ucrania enviaron una carta con una especial corrección fraterna a sus pares de Alemania, ante las diversas posturas que tomaron estos últimos, que son contrarias a la doctrina católica. Según se dio a conocer en la misiva, los prelados ucranianos de rito latino se refirieron a las declaraciones de los obispos alemanes, quienes estuvieron de acuerdo en que la homosexualidad es una forma normal de la identidad sexual humana. Al respecto, los prelados ucranianos indicaron que los círculos LGTB están llevando a cabo un ataque ideológico masivo contra jóvenes y niños para desmoralizarlos. Además, las organizaciones mencionadas justifican sus actividades y propaganda a la nueva visión del episcopado alemán. Por otro lado, sobre las opiniones de los obispos alemanes a favor de la anticoncepción, los pastores ucranianos manifestaron que los matrimonios que se oponen a esta mentalidad y se abren al don de la vida sienten profundas dudas después de conocer las posturas de los prelados. Asimismo, los obispos ucranianos señalaron que ante estas posturas, algunas comunidades protestantes los acusan de infidelidad a la palabra de Dios y los hermanos ortodoxos de infidelidad a la tradición, ya que no ven su posición como un camino separado al de la Iglesia en Alemania. Una persona consagrada al episcopado no tiene garantizada la fidelidad y es donde entra y debe entrar siempre la corrección fraterna por parte de sus hermanos. En ese caso, los obispos de Ucrania le llaman la atención a los alemanes porque este camino sinodal en el que cuestionan la doctrina de la Iglesia, cuestionan, en fin, incluso la doctrina moral de la Iglesia, sirve también para confundir a los católicos en Ucrania y es usada por los medios enemigos de la Iglesia para combatir la labor de los obispos en Ucrania. Así es que qué importante esta iniciativa y esperamos verdaderamente que abunde en la medida que sea necesaria la corrección fraterna. No podemos ser indiferentes cuando el bien de las personas está en juego y principalmente también a manos de obispos extraviados. Así es, realmente importantísima esta corrección porque finalmente podría estarnos afectando a todas las personas en la Iglesia, sobre todo en este caso en Europa, y es por eso que los obispos ucranianos han reaccionado de la mejor manera, de forma positiva, pero importante que estas cosas también se den en la Iglesia porque finalmente son muy positivas. Valiente iniciativa. Y nos vamos hasta México para conversar con nuestro corresponsal Diego López Colín, quien nos contará sobre todos los detalles de la 16ª Asamblea Continental de Directores Nacionales de Obras Misionales Pontificias. Adelante, Diego. Hola Silvia, hola Eddie, los saludo desde las Obras Misionales Pontificio Episcopales de México para contarles que los directores de América se reunieron en una oportunidad para conocer diferentes perspectivas del andar de los misioneros en el continente. Durante esta semana se llevó a cabo la 16ª Asamblea Continental de Directores Nacionales de Obras Misionales Pontificias, las cuales se celebró del 16 al 20 de febrero en las instalaciones de OMPE México. En esta jornada se reflexionó sobre la animación misionera, además la identidad de las obras misionales y la vitalidad de la pastoral misionera. En entrevista con EWTN Noticias, el sacerdote Leonardo Rodríguez, director y coordinador de la OMP de América, nos contó sobre los retos que se vislumbran en la Asamblea para este año. Bueno, indudablemente la realidad cambiante
y rápidamente cambiante nos pide una renovación en la metodología, nos pide un enfocarnos en lo esencial de nuestro servicio, que es la animación de la misión de la Iglesia, pero en clave oyentes. Comúnmente en la vida de la Iglesia la misión se entiende como el hacer de la Iglesia, ¿verdad? Es decir, las actividades que hacemos para evangelizar. Nuestra tarea es llevar esa reflexión, es llevar esa búsqueda a encontrarnos con lo esencial de la misión, que es lo que el Papa Francisco insiste en este tiempo, una iglesia en salida, pero no perder de vista que la salida es en todos los ámbitos, a todas las personas, en todos los lugares, en todas las situaciones. Y esto implica una conversión eclesial y una conversión personal también para nosotros como institución responsable en esta tarea. Este es el gran desafío que está de fondo y por eso la revisión histórica, por eso la búsqueda de las nuevas claves para proponer un congreso que se actualiza no solo en apariencia o en su propuesta estética, sino especialmente en el contenido de la reflexión. En ese contexto también se hizo el lanzamiento del Congreso Americano Misionero, que se celebrará en Puerto Rico en el año 2023. En otra noticia les comento que el arribo al estado de Tabasco de una ya conocida monja falsa alertó a todo el presbiterio. La diócesis de Tabasco dio a conocer a través de un comunicado preventivo sobre la presencia en la localidad de una falsa monja, de nombre Minerva Ruth Delgado Herrera, quien se hace pasar como religiosa perteneciente a la comunidad de las misioneras franciscanas de Cristo Pobre, información que la congregación desmintió. Esta falsa monja ya había sido descubierta en un par de ocasiones. En 2005 fue denunciada en Torreón, Coahuila, cuando tenía aproximadamente 36 años de edad. En ese entonces se le acusó de robar el hábito con el que se presenta y de privar de la libertad a una señora y una menor de edad en su mismo domicilio. Mientras que en 2017 en Cortázar, Guanajuato, fue acusada de robar infantes, usurpar funciones y robar una casa-habitación. En 2018 fue retirado de un hogar para personas de la tercera edad en un lugar conocido como Naica, Chihuahua, donde incluso pobladores amenazaban con lincharla si la policía no se la llevaba. En las zonas en las que fue desterrada, a Minerva Ruth se le conocía como una mujer que ofrecía sus servicios de sanación. Sin embargo, lo que buscaba era ganarse la confianza principalmente de personas mayores, a quienes con engaños trataba de despojarlos de sus pertenencias. Para finalizar, les comento que la reconstrucción de templos y monumentos históricos dañados en los sismos de 2017 concluirán a más tardar en 2022. El gobierno federal acelerará los trabajos para la rehabilitación de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, afectada por los sismos de 2017 y 2018, y deberá estar preparada el próximo año para la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de México. Autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de Cultura, Protección Civil, el Gobierno de la Ciudad de México, de Oaxaca y de la Conferencia del Episcopado Mexicano tuvieron una reunión de trabajos con el presidente Andrés Manuel López Obrador para dar seguimiento a las obras en el recinto y templos afectados, donde se acordó que el gobierno federal invertirá $10,000 millones para la reconstrucción y rehabilitación de 12 templos prioritarios, de los cuales 11 están ubicados en Oaxaca y el otro será para la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Diego Prieto, secretario técnico del Instituto Nacional de Arte e Historia, informó que se acordó otorgar los recursos para que inicien las obras lo antes posible y los trabajos estén terminados entre finales del 2020 y mediados del 2021. Amigos, es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando allá a todos un fuerte abrazo en el estudio. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego, por la información. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, madres se reúnen para rezar por sus hijos siguiendo el ejemplo de Santa Mónica. Además, más de 2,000 bebés hallados muertos en casa de abortista reciben cristiana sepultura. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Y nos conectamos rápidamente con nuestra corresponsal en España, Blanca Ruiz, quien nos trae información sobre la iglesia en ese país, la cual recibió en 2019 una tasa alta de euros a través de la declaración fiscal. Te escuchamos, Blanca. Hola Silvia, hola Edi. Desde España les cuento que durante el ejercicio fiscal del año 2019 se destinó a la Iglesia Católica la mayor cantidad de dinero jamás recaudada desde que se instaló el nuevo sistema fiscal. Fernando Jiménez Barro Canal lo explicó así. Y las haciendas forales se han asignado. Pues la cifra es la que les aparece aquí, 284.429.043 euros, 284,5 millones. Se trata de la cifra más alta desde el comienzo del inicio de la asignación tributaria, desde este nuevo sistema que hace girar la colaboración del Estado con la Iglesia en la voluntad
personal de cada contribuyente supone 16,5 millones más que el año anterior. Monseñor Luis Argüello, portavoz de la Conferencia Episcopal Española, agradeció la contribución de todos estos millones de personas a la labor de la Iglesia. Y nosotros agradecemos a estos 8,5 millones de contribuyentes que han confiado en la Iglesia Católica y que apoyan de esta manera los fines que la Iglesia realiza. En España, desde el año 2008, el sostenimiento de la Iglesia depende de quienes quieran marcar la casilla de la Iglesia Católica en su declaración de impuestos y hace que el 0,7 de ellos se destine a la labor de la Iglesia. También les traigo una preciosa iniciativa. Se trata de los grupos de Madres Mónica, que son madres que se reúnen para orar por sus hijos, siguiendo el espíritu de la Santa Madre de San Agustín. Y San Agustín cuenta en sus confesiones que ella le dio el nombre de Jesús junto a la leche materna. Sin embargo, luego San Agustín hizo su propio camino. Se alejó de la fe, buscó en diferentes sitios la verdad que no conseguía encontrar, estuvo en una secta de los maniqueos, se metió en todo lo que el mundo podía ofrecerle de éxito, de placer, pero no era feliz. Entonces buscaba. En todo este proceso agónico, porque él lo pasó mal y buscaba y todo le dejaba vacío, Santa Mónica nunca dejó de acompañarle con sus oraciones. Durante esas reuniones, que se tienen cada semana o cada 2 semanas, siguen un esquema muy sencillo de oración. Es una fórmula muy sencilla. Son grupos de 7 madres en las que cada día de la semana una se compromete a rezar por sus hijos y los hijos de todas las demás, y por los maridos. Y luego, una vez al mes, depende de la frecuencia con la que puedan reunirse, una vez al mes, una vez a la semana, se juntan para tener un encuentro de formación y compartir sus vivencias, sus intenciones, lo que les pueda preocupar. Son grupos en los que también se garantiza la confidencialidad de lo que se cuenta allí. Con esta preciosa iniciativa les dejo. Esto es todo desde España. Seguiremos informando. Gracias, Blanca, por la información. En otros ámbitos, los obispos del estado de Virginia se reunieron en diferentes eventos que se realizaron en ese estado con motivo de la segunda marcha anual por la vida 2020. Hace unos días se realizó en Virginia, Estados Unidos, la segunda Marcha Anual por la Vida 2020, que contó con la asistencia de miles de personas que caminaron para pedir respeto por el no nacido desde su concepción hasta su fin natural. Esta causa fue apoyada por el obispo de Arlington, Monseñor Michael Burbidge, y por Monseñor Barry Nestout, obispo de Richmond, quienes concelebraron una misa previa al evento. Durante la homilía de Monseñor Nestout, el prelado animó a todos los asistentes a recibir el pedido de Dios de cuidar la vida. Dios nos ha elegido para recibir su amor inacabable. Nos ha elegido para ser luz de las naciones. Nosotros podemos ser esa luz como católicos, como cristianos. Y eso comienza ahora, en nuestras casas, en nuestra vida y dentro de la comunidad. Luego de la Eucaristía, los manifestantes se dirigieron al Capitolio de Virginia en un recorrido, en el que se hicieron presentes numerosas figuras pro vida. En esta línea, la marcha inició con una oración a cargo de Monseñor Burbidge. Incúlcanos a continuar trabajando por los no nacidos y vulnerables, a pesar de los desafíos que tenemos ante nosotros. Inspira a los presentes de esta marcha de hoy para que se renueven en la fe y trabajen para ponerle fin al aborto y a todos los demás actos que niegan la dignidad de la persona humana. También oramos para que veles por las futuras madres que atraviesan circunstancias difíciles, para que tengan el coraje y la fuerza para recibir el precioso regalo de la vida en medio de las dificultades. En otras noticias, más de 2.000 bebés abortados en Indiana, Estados Unidos, fueron enterrados cristianamente. Veamos.
los restos de más de 2.400 bebés abortados que fueron descubiertos en el garaje del fallecido médico abortista Ulrich Klopfer en septiembre de 2019 fueron enterrados recientemente en Indiana, Estados Unidos. Dicho entierro se llevó a cabo en el cementerio de Southland, Indiana, bajo la dirección del fiscal general Curtis Hill, el cual expresó unas sentidas palabras por las vidas humanas perdidas. Que cada uno de los 2.411 enterrados, aquí, ahora y para siempre, descansen en paz. Por favor, observen un momento de silencio. Por otro lado, grupos como Susan B. Anthony List y Right to Life Michiana decidieron cambiar sus redes sociales por la cantidad de los niños abortados en sus fotos de perfil, colocando las cifras sobre un fondo negro en honor al respeto y la pérdida. Finalmente, se recuerda que este domingo 23 de febrero se realizará una ceremonia conmemorativa adicional para honrar a estos bebés. Dicho acto viene siendo organizado por el grupo Right to Life Northeast Indiana. Justamente estos dos hechos, por un lado la marcha por la vida y por otro lado también la sepultura de estos bebés que fueron lamentablemente abortados, creo que nos dan un indicio de lo importante que es el respeto de la vida humana y bueno, de seguir luchando, porque esta es una marcha que parece que recién empieza realmente. ¿Quién podría decir que su vida es más valiosa que la de cualquiera de esas criaturas que han finalmente recibido cristiana sepultura, destrozados antes de nacer? Y eso se trata, amigos, del valor de cada ser humano. Solamente una ley perversa puede negar esa fundamental igualdad, deshumanizando al vulnerable. Ahora nos conectamos inmediatamente con nuestro director Alejandro Bermúdez, quien nos hablará sobre cómo las organizaciones abortistas buscan dejar mal a los no abortistas. Adelante, Alejandro. Amigos de EWTN Noticias, un gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Alejandro Bermúdez, director de noticias de EWTN en español. Un tema que es importante comentar es cómo los centros de crisis de embarazo, es decir, aquellos centros que ayudan a las mujeres que están pensando en abortar a no abortar y las ayudan con una cantidad enorme de recursos, muchas veces ofreciéndoles no solo cochecitos, alimentación para el bebé, como la leche de fórmula, pañales, etcétera, sino que en algunos lugares donde estos centros están bastante más organizados y avanzados, también ofrecen asistencia legal y asistencia laboral, es decir, la oportunidad a que una madre soltera pueda protegerse, por ejemplo, de una relación abusiva y al mismo tiempo pueda comenzar un negocio personal que le ayude a mantenerse. Bueno, créanlo o no, esta tremenda obra de asistencia social es vista como una acción completamente macabra por las organizaciones abortistas y específicamente por la organización Democracy Now!, que es básicamente una rama abortista, una organización abortista de ultraizquierda con sede en Londres y financiada por todas las organizaciones antivida y proabortistas más importantes del mundo. La organización de George Soros, el famoso conspirador anticristiano húngaro, la Ford Foundation, que ya no tiene nada que ver con el automóvil Ford, que se quedó con el dinero del que en su momento fue el hombre más rico del mundo, ¿no? Henry Ford, la Rockefeller Foundation, que todas son sistemáticamente favorables a las campañas antivida y la legalización del aborto en todas sus formas. Democracy Now! Tuvo un show, como hemos informado aquí en EWTN Noticias, un artículo que trató de escribirlo alrededor del mundo en distintos idiomas y que en Argentina fue escrito por una feminista abortista que se llama la Barbie científica, se llama a sí misma la Barbie científica, y acá entre nosotros de Barbie no tiene nada, pero y de científica tampoco, ¿no? Así que es, digamos, la contradicción en términos, que escribió para una agencia que pretende ser una agencia de noticias imparcial, que es Infobae, y que lamentablemente
ustedes van a ver que de imparcial no tiene nada. Traten de encontrar un solo artículo donde, en Infobae, un solo artículo que hable positivamente de las acciones que hacen los grupos pro vida, especialmente los centros de crisis de embarazo. Entonces, ¿por qué atacan estos centros, hermanos? ¿Por qué los tratan de presentar como organizaciones conspiradoras? ¿Por qué la Barbie científica, entre comillas, trata de hacer el argumento de que porque estos centros ofrecen todas estas ayudas a una mujer que quiere abortar, son centros absolutamente perversos que quieren arrancarle a la mujer la capacidad de decidir, cuando en realidad mientras más recursos tenemos, más libres somos de auténticamente decidir? Y por eso estas organizaciones no son pro derecho a la decisión, son organizaciones a favor del aborto, quieren el aborto, quieren el asesinato de niños en el vientre materno. Entonces, es importante que nosotros seamos conscientes de esta campaña, número uno, y segundo, número dos, que estemos alertas de organizaciones como Democracy Now!, que están financiadas por intereses completamente anticristianos y que se pretenden presentar como organizaciones objetivas, entre comillas, que hacen investigaciones serias que no lo son. Los dejo en compañía de EWTN Noticias, la mejor información. Gracias, Alejandro. Amigos, no podemos cerrar el programa sin anunciarles una lamentable noticia. El día de ayer, fiesta de Santa Jacinta y San Francisco Marto, santos portugueses, una mayoría izquierdista del Parlamento de Portugal aprobó la eutanasia en ese país. Qué lamentable ver eso, justamente, que los errores de Rusia, que Nuestra Señora anunció en 1917, han llegado al Parlamento con esa coalición izquierdista a favor de la eutanasia en Portugal. Así es, Eddie, realmente los políticos últimamente al parecer están tomando decisiones por el pueblo y decisiones muy negativas que atentan contra la dignidad de la vida humana. Se había propuesto que se hiciera un referéndum que le hubiera dado el no a esta iniciativa, pero el gobierno no quiso proceder con un referéndum porque sabían que perderían. Qué lamentable. Con eso, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por acompañarnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.